Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la palabra de nuestro buen Dios, que hoy toca el versículo 9 del Evangelio de Mateo, capítulo 14, que saben que vamos versículo a versículo estudiando este precioso Evangelio de Mateo. Y así dice la palabra del Señor en esta mañana, Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Recordemos que estamos dentro del contexto de la fiesta de cumpleaños del rey Herodes, donde la hija de Herodías danzó en medio del rey, de todos los hombres también que allí estaban presentes, y ese baile agradó al rey. Tanto es así que le prometió con juramento darle todo cuanto pidiese. Entonces esta muchacha, instruida por la madre, le pidió en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y ahora que Herodes le está viendo las consecuencias a sus actos, dice este texto, este versículo, que el rey se entristeció. Y se entristeció porque, como ya vimos en los devocionales pasados, si bien es cierto que el rey Herodes encarceló a Juan el Bautista, también es cierto que el rey lo consideraba una persona justa y una persona santa, como así nos dice y nos enseña el Evangelio de Marcos en el capítulo 6 y en el versículo 20. Y se entristeció a causa de su juramento, porque recordemos que los reyes, una vez prometían algo con juramento, no podían retractarse de lo prometido, así que tuvo que decapitar a Juan y entregar su cabeza tal cual se lo había pedido la hija de Herodías. Pero aquí hay algo muy importante que tenemos que entender, y es que simplemente Herodes se entristeció, pero no se arrepintió, que es muy, pero que muy diferente, Otras versiones más actuales traducen este versículo diciendo que el rey se arrepintió. Y honestamente a mí me sorprende mucho ver que hay traducciones o versiones que hayan podido traducir esta palabra entristecerse por arrepentirse, cuando en el original no tiene nada que ver. La traducción correcta es esta que hace la Reina y Valera. La traducción correcta es entristecerse. Y es que una cosa es entristecerse y otra muy diferente es arrepentirse. Entristecerse es simplemente sentir pesar por lo que ha sucedido, estar triste. No quizá tanto por lo que ha pasado, sino por las consecuencias que ha traído lo que ha pasado. Hay mucha gente que, viendo las consecuencias de sus pecados o de sus malas decisiones, se entristecen, mas no se arrepienten. La palabra arrepentirse en el idioma original es metanoia, que significa literalmente cambio de mentalidad. Porque arrepentirse no es lamentarse, arrepentirse no es entristecerse, arrepentirse no es sentir pesar, arrepentirse no es llorar, sino que arrepentirse es cambiar. Arrepentirse es que hayas entendido que lo que has hecho está mal y por lo tanto cambias. A veces el cambio de una persona viene por las consecuencias de su pecado, pero no por su pecado. Y esto es muy grave porque, aunque quizá haya habido un cambio en la persona, ese cambio no ha sido producto por unos motivos correctos, y por lo tanto no va a perdurar en el tiempo ese cambio, sino que pasado unos días, unas semanas o unos meses, quién sabe el tiempo, esa persona va a volver a cometer lo mismo, porque su mente no ha cambiado el concepto de lo que ha hecho está mal, sino que simplemente, vuelvo y repito, dejó de hacer eso por las consecuencias que le vinieron. Por ejemplo, hay gente que no miente más porque sus padres o su esposo o su esposa o quien quiera que sea, quizá le dijeron: como te vuelva a pillar en una mentira más, se termina esta relación. Así que esa persona se ha tenido que esforzar para no mentir, pero sin embargo no ha habido un arrepentimiento por la mentira, sino que simplemente ha habido un cambio por la consecuencia de la mentira.
espero poder estar explicándome con claridad. Herodes simplemente se entristeció, pero no hubo un arrepentimiento. Y eso, mi querido hermano, delante de Dios no sirve absolutamente para nada. Hay un versículo no muy fácil de interpretar que Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios. En la segunda carta, en el capítulo 7 y en el versículo 10, cuando dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, dice Pablo. Bueno, este versículo nos viene a decir algo así como que si la tristeza que tú tienes en tu interior te conduce al arrepentimiento, entonces eso es de Dios. Pero si la tristeza que tienes le falta arrepentimiento, eso al final lo que va a resultar simplemente es en muerte espiritual. Porque vuelvo y repito una vez más, arrepentimiento no es entristecerse, no es llorar, sino que arrepentimiento es cambiar. Si tú lloras, si tú te lamentas y pides perdón una y otra vez y gritas a los cuatro vientos que nunca más vas a volver a cometer ese pecado, pero no hay un arrepentimiento genuino delante de Dios, créeme que tarde o temprano volverás a cometer ese pecado. El arrepentimiento genuino es lo único que puede llegar a librarnos de volver a caer en el mismo pecado. Porque arrepentimiento es metanoia, es un cambio de mentalidad, es un giro de 180 grados que damos. Arrepentimiento es que nuestra mente ha entendido la maldad cometida y por lo tanto ya no volvemos a cometerla. No por las consecuencias, sino porque hemos comprendido que ese acto de pecado es contra nuestro Dios. Y es muy curioso notar que Mateo dice que aunque el rey se entristeció, aún así mandó a que le cortasen la cabeza a Juan el Bautista. Aprende algo. Un verdadero arrepentimiento conlleva tristeza, conlleva lamento, de entender la crueldad cometida, el pecado cometido. Pero la tristeza y el lamento no siempre conlleva arrepentimiento. Yo he visto gente llorar con lágrimas que parecen mares corriendo por la cara y sin embargo no cambiar. Y he visto gente arrepentirse genuinamente sin necesidad de tanta expresión externa. Si el rey Herodes verdaderamente se hubiese arrepentido, créeme que no hubiese mandado a decapitar a Juan. Hubiese dado absolutamente igual el juramento que hizo. Hubiese dado igual que fuese el rey y que el rey no pudiese retractarse, porque cuando uno se arrepiente, créeme que dan igual las consecuencias que vengan, que esa persona no vuelve a cometer el mismo pecado. El verdadero arrepentimiento tiene que tener al menos 5 características, que te las cuento rápidamente para no extenderme mucho más en el devocional. Primero, tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos el caso, por ejemplo, del rey David, ¿verdad? Que cuando él fue descubierto en su pecado, él dijo en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12 y en el versículo 13, pequé contra el Señor. Más adelante en el Salmo 51, versículo 3, dijo, yo conozco mis rebeliones. Para que haya un verdadero arrepentimiento, hemos de reconocer el pecado. Lo segundo que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado a Dios. La Biblia dice, en la primera carta que Juan escribe, en el capítulo 1 y en el versículo 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo tercero que tiene que haber en un verdadero arrepentimiento es un cambio en nuestra vida, es una metanoia. Hemos de cambiar nuestra mente hacia ese pecado, hemos de girarnos. Lo cuarto es alejarnos de ese pecado. No podemos decir que nos hemos arrepentido y sin embargo seguir envueltos en lo mismo. Si nos arrepentimos, nos alejamos. Así de simple. Y lo quinto y último que tiene que tener un verdadero arrepentimiento es un retorno sincero hacia nuestro Dios. Es acercarnos a Él, porque entendemos que en nuestras fuerzas, en nuestra carne, no podemos alejarnos del pecado. Así que por todas estas cosas podemos decir y podemos afirmar que el rey Herodes no se arrepintió,
sino que simplemente sintió pesar, se entristeció nada más por las consecuencias que iba a traer su pecado. Le daba pena, lástima de que Juan el Bautista muriese. Dios nos está llamando al arrepentimiento, no al lamento, no a la tristeza. Lo que Dios demanda y lo que Dios quiere de sus hijos es que haya un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Como dice tu palabra y lo hemos recordado en esta preciosa mañana, tú eres fiel y justo. Y cuando confesamos nuestros pecados delante de ti, tú no solamente nos perdonas, sino que nos limpias de toda maldad. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti reconociendo que somos pecadores. Reconociendo que muchas veces luchamos contra cosas, pero que volvemos una y otra vez y caemos en lo mismo. Perdónanos, Señor. Y oramos en el nombre de Jesucristo, que tú nos des fuerzas para alejarnos de ese pecado, que nos llenes de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, que nos hagas entender la maldad de ese pecado, que haya una metanoia, un cambio en nuestra vida, un verdadero arrepentimiento, un quebrantamiento en nuestro ser, para no volver a caer una y otra vez en ese pecado. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo y estudiando la palabra del Señor. Y como, los miércoles se está publicando la entrevista que hacemos en la radio. Hoy miércoles no puede ser, no hemos podido grabar todavía. Así que Dios mediante, para el próximo miércoles, si Dios quiere, tendremos la entrevista que creo que va a ser la última de esta temporada. Una vez pase agosto, ya volveremos Dios mediante a tener este tiempo precioso con nuestro hermano David ahí en la radio, pasando un buen rato y aprendiendo juntos de la palabra del Señor. Lo que sí te pido, por favor, que estés orando, porque como cada miércoles tenemos los cultos de estudio, tanto en Puerto Rosario como aquí en Morrojable a las 6 de la tarde, donde estamos compartiendo la palabra del Señor de una manera sistemática. Yo en mi caso estoy predicando, enseñando acerca del libro de los Hechos, versículo a versículo, como cada miércoles. Así que estate orando por estos cultos, por favor, y si Dios quiere, mañana seguimos en estos devocionales para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.